¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Un lunes más, como cada lunes, aquí con un directo, con una charla interesante. La de hoy va a ser tremenda, ¿no? Porque hoy tenemos conocimiento al máximo nivel, sobre todo de economía, y como sabéis, este canal trata de economía fundamentalmente y toca pues, darle la vuelta a los directos y empezar a tratar un poquito también el tema de la economía. En el directo de hoy, como os decía, Daniel Lacalle. Me lo habéis pedido mucha gente. La verdad es que me lo habéis pedido porque echáis de menos, algunos me decíais así, que los directos fueran más económicos, ¿no? Y por eso, pues, ¿quién mejor que Dani para... Le llamo Dani porque ya hay afecto, ¿no? Y para que podamos tratar esto. Daniel Lacalle es, como sabéis, la mayoría, doctor en economía, economista jefe en Tresis, es miembro de la Philadelphia Society en Estados Unidos, es un top 8, es decir, uno de los 8 economistas más influyentes del mundo según Rick Topia durante 5 años seguidos, es un top 55 influyentes global para Focus Economics en 2018, es autor de varios libros, bestsellers en realidad, como Nosotros los mercados en 2013, La gran trampa también en Deusto en 2017, que os lo recomiendo, muchos decir, ¿cómo puedo hacer que me vaya mejor la vida? Pues aquí lo tenéis, un libro de Daniel Lacalle, Haz crecer tu dinero, que también ha sido publicado por Deusto. Y actualmente, como muchos sabéis, y por eso también me habéis vinculado muchas cosas de las que dice, actualmente dirige y presenta el programa semanal Economics en Distrito TV, que lo suele subir también en su canal de YouTube, que es donde yo os invito siempre a ver las cosas. ¿Ok? Vamos a ver. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marc, qué gusto estar aquí, qué gusto estar en este espacio en directo, Ahí, además. ¿eh? en la guardilla, en la guardilla. Estamos ambos en la guardilla, yo en mi despacho y tú en el tuyo, tú con muchísimo mejor, de profesional, bien, Bueno, como debe ser, con una me lo, silla de me lo- youtuber, como ahí, debe ahí. ser. De gamer. Yo estoy preparado Ah, es de para... gamer, de Es gamer, de ok. gamer, es de gamer. La verdad es que esto de la silla de gamer, que bueno, al final pues es alguien que te escribe y te dice, oye, estamos interesados en que puedas tener una silla nuestra. Pues bueno, está muy bien, pero oye, son la hostia de cómodas. O sea, va súper Joder, bien. una O envidia sea, total, yo, envidia yo, era total. de, yo era de sillón, ¿no? De sillón de despacho ahí con tu cosa recta y tal. Pero cuando he probado esto, no me extraña que los críos, bueno, los críos y no tan críos, acaben Eso es. de sillones. Tienes que probarlo. Tienes que probar No, un no, sillón de lo gamer. haré, lo haré. Yo como siempre, lejos de la tendencia, pero en ella. Cuando te conectes con algún consejo de administración de esos tuyos y tú con tu silla de gamer, ¿qué pasa, campeones? Oye, vamos a ver, vamos a no perder tiempo porque hay un montón de temas que seguramente trataremos y como ya sabes, a las -10 yo te daré vía para que puedas conciliar con la familia, que si no, al final me van a echar los perros, me van a echar el perro. Pero bueno, oye, lo primero que a mí me tiene y a muchos bueno, de los seguidores que tenemos, la gente que está hoy aquí y que opina normalmente en los vídeos, uno de los problemas que vamos, y de hecho la noticia de hoy que hemos escuchado con Carrefour, ¿no? En Francia, que comenta de que plantean un tope, ¿no? Un límite a los precios y toda esta historia de 500 productos, que parece que es una idea de Macron, cuando en realidad es una idea de Carrefour, ¿no? O sea, eso es el planteamiento. Pero claro, eso es control de precios de alguna manera. Y yo tengo la pregunta para ti. O sea, tú del control de precios, ¿qué impresión sacas? O sea, ¿cuál es si tú crees que realmente sirven para algo el control de precios? Yo ahí tengo una percepción que ya te diré. Bueno, el control de precios no sirve para absolutamente nada. Primero porque los precios, la idea del control de precios en sí misma es una falacia. Los gobiernos no controlan los precios. Los gobiernos como mucho los suben, porque le ponen impuestos adicionales, trabas al comercio, lo que sea. Pero los gobiernos no controlan los precios. Si el control de precios funcionase, Argentina y Venezuela no tendrían la inflación más elevada del mundo, tendrían la más baja, porque Argentina lleva 5 décadas con eso que llaman controles de precios en todos lados. En realidad, todo esto de los controles de precios no deja de ser pues que introducir en la mente de los ciudadanos que la inflación es la subida de los precios, y que los precios suben porque viene un señor y pues dice, oiga, que es que le he puesto este precio. No, los precios no es, la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Y yo puedo subir los precios de un producto, pero la subida de los precios, de todos los precios a la vez, que es lo que es la inflación, solamente puede venir de una enorme cantidad de dinero. El último dato de la eurozona, la inflación vuelve a subir
la inflación subyacente a máximos históricos, por lo tanto, que no le echen la culpa al petróleo y etcétera. Y tienes al lado un país que se llama Suiza, del que no se quiere hablar porque no se dedica a imprimir la moneda como locos, que tiene una inflación del 4%. ¿Sabes? Entonces, además agregada, o sea, quiero decir, eso es en el claro, tiempo. sí. No es que haya tenido una subida y luego la caída, o sea, es que la tiene estable dentro de lo que cabe. Lo más importante, por lo tanto, es entender, cuando hablamos de control de precios, es qué es lo que hace que bajen los precios, ¿no? Un precio puede subir por una cuestión exógena rápidamente y rápidamente, precisamente porque sube ese precio, o aparecen alternativas o se reduce la demanda y el precio vuelve a bajar. Lo entendemos con la tecnología, lo entendemos con cualquier aspecto. En el momento en el que tú introduces eso que llaman control de precios, que o es una subvención que se paga con mayores impuestos, o es un subterfugio que se paga con más inflación. En el momento en el que estás haciendo eso, lo que estás haciendo es destruir el proceso precisamente que hace que luego bajen los precios, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que hace que bajen los precios? La competencia, la innovación y la tecnología. Sabes que la tecnología, que te voy a contar a ti en este blog, la tecnología es enormemente desinflacionista en el sentido bueno, en el sentido de que democratiza el acceso a bienes y servicios. Pues imagínate si en un entorno de innovación tecnológica como el que tenemos, la inflación es del 6 y pico por ciento, con una inflación subyacente del 7,7%. Que esto, para los que nos estáis viendo, ya en sí mismo ya es para Muy enfadar raro. a Es cualquier muy raro. economista. Que nos vengan aquí con el cuento chino de que la inflación, excluyendo los alimentos y la energía, es casi un 0,7% superior inferior, a la subyacente, en cualquier caso. Eso ya para empezar debería estar generando titulares diarios de enfado entre los economistas, pero como resulta que gran parte de los economistas están para defender el mainstream, ¿no? Esto que se llama, pues entonces resulta que estas cosas pues no levantan las ampollas que deberían. Pero fuera de todo eso, que no me importa, el problema de la inflación no se soluciona con controles de precios. Y lo sabe cualquier persona que tenga un poco de memoria y un poco de historia, porque si vas a la historia del dinero que está ahí detrás, la historia del dinero es la de los controles de precios. O sea, en el Imperio Romano, en la época de los assignats con la Revolución Francesa, en todas las dictaduras, aquí en España, no sé si lo sabes, yo lo puse en mis redes una vez, el generalísimo ordena al ministro que bajen los precios. Y salía así, ¿no? Y me imagino yo al ministro, bueno, no me lo tengo que imaginar, porque tuve, no sé si la suerte o la no suerte de conocerlo, al señor Girón de Velasco, y yo me imagino al ministro diciendo, ¿yo cómo hago esto? ¿No? ¿Sabes? Me ha ordenado el generalísimo que bajen los precios, pero ya salió en el nodo, el generalísimo dice que bajen los precios. Pero de hecho, Daniel, este es como un recurso habitual, ¿no? Es decir, los dirigentes claro, consideran que es factible. Yo realmente digo, o han leído poco o tienen un problema. O sea, no hay en la historia ejemplos notables claro. y que además se aguanten en el tiempo, porque evidentemente el control de precios tiene un efecto inmediato, que los controla, pero tiene un segundo efecto secundario, y es que cuando Claro. quitas esa barrera, la presa se desborda. No, y piénsalo desde el otro punto de vista. Si tú pones un control de precio que hace perder a los operadores que están generando ese bien y servicio, y pones ese control de precio, no puedes subir el precio de aquí, pues ¿qué haces? No lo puedes, no vendes, generas escasez. Segundo, si pones un control de precios vía subvención, como se ha hecho aquí con el tope del gas, lo que estás haciendo es incentivar la demanda. Por lo tanto, lo que no estás haciendo es ninguno de los efectos positivos, ¿verdad? Pero fuera de todo eso es muy sencillo. Mira, los gobernantes siempre se atribuyen las cosas, digamos, mágicas que se creen que pueden hacer, y cuando por cuestiones exógenas, pues pueden suceder, dicen que es gracias a ellos. Y cuando no ocurren, dicen que es por culpa de los especuladores, de los mercados, de las empresas, o, como están haciendo ahora, de los consumidores. Le echan la culpa a los consumidores, ¿no? Pero bueno, al final, el control de precios lo que hace es eso, ¿no? Es reducir la capacidad que tiene de competencia y eso es una máxima que El a quien control le de guste. precios, ponlo de esta manera. Mira, todo el mundo entiende que si tú le pones a un agricultor
el coste de producir, se lo limitas, pues que vas a tener escasez de productos agrícolas y vas a tener un problema. Eso lo entiende cualquier persona. Pues bien, el control de precios no deja de ser nada más que o es una subvención que lo que hace es perpetuar una demanda que después va a empeorar, y segundo, y lo más importante del control de precios, asume que el gobierno sabe perfectamente cuál es el coste de oportunidad y cuál es la cadena de precios. Además, muy sencillo. Si los gobiernos realmente quisieran bajar los precios, tú te tomas un kilo de tomates, ¿vale? El 47% del precio de un kilo de tomates son impuestos encadenados. Desde Claro, sí, además los impuestos encadenados y a veces son impuestos sobre el precio final con el impuesto, que Hombre, claro, es de aurora boreal. El precio de producción más el impuesto, Y ahora le con pongo un el impuesto a eso. transporte más el impuesto, con el almacenaje más el impuesto, con el frío más el impuesto, con el empaquetamiento más el impuesto, con la distribución más el impuesto, con el minorista más el impuesto y el IVA. Entonces ya es la bomba. Y no será que al final a quien no le conviene realmente que todo eso se reduzca es a quien recoge esos impuestos, porque al final Claro, obviamente es el mayor beneficiado, no es claro. el Ha distribuidor no es, el salido, vendedor no es. Claro, ha salido un informe del Banco de España que muestra que el 47% del aumento de recaudación desde el año 2019, desde la pandemia, el 47% viene de no deflactar los impuestos, es decir, de la recaudación que generas adicional por la inflación, ¿verdad? Pues ya sabes quién es el mayor beneficiario, además cualquiera lo entiende, porque por eso se le llama a la inflación el impuesto de los pobres, ¿no? Porque Pues no te puedes escapar, y segundo, porque el que se beneficia es el gobierno de dos maneras. Por un lado, recauda más de lo que recaudaría en circunstancias normales. Segundo, la deuda de los estados se diluye un poco, ¿no? En términos reales, aunque, claro, como los estados son tan voraces, pues como entran en déficits mayores, no se reduce la deuda, ¿verdad? Pero si no la aumentasen todos los años con el déficit, la deuda iría, digamos, diluyéndose relativamente. Por eso se le llama el impuesto a los pobres. sí, bueno, pero además también es el impuesto de la clase media también, porque como Sí, bueno, comentaba pues hace un te digo momento, el impuesto a los pobres sí, porque sí, es ya. Al final es el impuesto de todos, ¿no? de todos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa mucho, y por eso de verdad que yo llevo ya semanas intentando pues, trasladar formación al punto más básico, es decir, oye, hay cosas que no son como te explican. Salió un informe hace poco que decía que el 93% de los españoles, supongo que se puede derivar a toda Hispanoamérica también, ve positivo topar, como dicen incorrectamente, pero bueno, limitar los precios de la alimentación. Lo ven positivo. Claro, lo ven positivo porque dicen, bueno, así por lo menos no pagaré más. Ven el inmediato, el efecto inmediato, no ven lo que eso supone, evidentemente, para el futuro. Al final es un impuesto en diferido que tarde o temprano vas a acabar pagando, ¿no? Es un efecto No, vinculado a la deuda. claro, si lo piensas de otra manera, en realidad lo que el gobierno te dice que te está topando, en realidad te está pasando la factura a otro año y por supuesto acumulada, ¿verdad? Es muy difícil explicárselo a la gente porque, claro, la gente, pues mira, yo muchas veces hago la compra, yo he pasado de pagar 75 céntimos por una barra de pan a 1,20, pues claro, dices, joder, si el gobierno topa el precio del pan, ¿sabes? Ya ¿No? está, se queda ahí. Ya está, se queda ahí. Primero, piénsalo, ¿cuándo topan los precios los gobiernos? Ya de entrada demuestra que los gobiernos no tienen el más mínimo interés en que se bajen los precios. Normalmente, fíjate, ¿qué es lo que han hecho? Dicen, no, vamos a bajar el IVA de los alimentos, pero no de la carne y del pescado. En una compra de cualquiera de nuestras, saben perfectamente que la carne y el pescado es la parte que más pesa de la compra y por lo tanto bajar el IVA de todo lo demás tiene un impacto ínfimo sobre Ínfimo. tu... Y mientras que el efecto recaudatorio de que te compres un par de filetes un filete de merluza, un par de filetes de merluza, es mucho mayor, ¿no? No, a ver, pero la gente, ¿sabe lo que pasa? Mira, por eso se le llama el impuesto escondido, el impuesto de los pobres, etcétera.
La gente le echa la culpa de la subida de los precios al último eslabón de la cadena, cuando ve este precio, ¿no? Dice, ¡ah, qué malvado! Es Claro. BMG que me ha subido el precio de los discos, ¿no? ¿Sabes? Y no le echa la culpa a la realidad de lo que es la inflación. La inflación no es la subida de los precios, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. O sea, totalmente. Además, aquí lo he explicado un montón de veces. O sea, la inflación como tal no es un concepto bien explicado. Es básicamente, pues eso, esa pérdida de capacidad adquisitiva que tenemos todos al final, y que es eso lo que hay que medir. No hay que medir ninguna cosa más, ¿no? Y entonces, a veces vamos o buscamos desde aquí pues los orígenes. Sabemos que se habla de muchísimos elementos. Has dicho incluso pues que los distribuidores, vendedores, al final es la empresa el culpable, o es que consumimos mucho. Pero leía hace poco a Peter Schiff que decía una cosa como que ¿cuándo se darán cuenta los inversores que incluso una tasa de fondos federales, en este caso hablaba de Estados Unidos, ¿no? El 6%, es decir, como aún subiendo los tipos al 6%, no será suficientemente alta como para devolver la inflación al 2%, incluso si resulta una recesión severa? Él decía, ¿cuándo se van a dar cuenta de que esto no va de nada más de que hay demasiado dinero en el sistema? Claro. Bueno, cuando no se da, primero, mal sitio para buscar gente para darse cuenta del problema, cuando tienes los inversores, ¿no? Porque los inversores, si pones más cantidad de dinero en el sistema y pones más barato el precio del dinero, están encantados, para empezar, ¿no? Ese es el gran problema primero de la expansión monetaria, el incentivo perverso que genera a tomar mucho más riesgo, ¿no? ¿Y cuándo se dará cuenta la gente? Pues es muy complicado, la verdad, es muy complicado porque requiere no solamente de un ejercicio de pedagogía y hacerlo relativamente sencillo, sino además de contrapedagogía. Porque claro, alrededor de los gobiernos y de los bancos centrales hay todo un engranaje de supuestos expertos que tienen como único objetivo decirte que las causas de la inflación son todas y cualquier causa, excepto la única que puede hacer que todos los precios suban a la vez, que es más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Entonces, claro, hay también un enorme incentivo perverso alrededor de la supuesta academia de confundir causas con consecuencias, ¿no? Es decir, bueno, es que suben los precios por los precios de la energía. Ojo, si sube un precio... Pero ya subía antes. Claro, pero si además, mira, si es que no hace falta romperse la cabeza. Con $150 el barril de petróleo teníamos una inflación del 3% y con $80 el barril de petróleo tenemos inflación del 6%. Y la inflación es acumulativa, ¿no? Que es que ahora te dice el gobierno, tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Claro, acumulada sobre la más alta de la Unión Europea. Claro, llevo diciéndolo días y días. O sea, además es que me sorprende que nadie recoja eso. O sea, es que siguen hablando. A mí lo que me sorprende es cómo se transmite la información. Ya no hablo de televisión, que no la veo. Hablo en general también, ¿no? Es decir, tenemos la inflación más baja y se lo comen. Y ya está. Claro. No tenemos la inflación más baja. Bueno, campeones. Pero vamos es el a ver. último fotograma, tío. Esto, Marc, es la propaganda gubernamental siempre la misma. O sea, si tú te vas ahora a Argentina y enciendes la televisión, tú escuchas al gobierno con una inflación del 98%, decir que es que el problema que tienen es que crecen demasiado. Y ya te lo han dicho, ¿sabes? Ya está. Y se lo tragan. Y sobre todo, claro, fíjate cuando te dicen, no, es que tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Como si los precios el día 31 de diciembre bajasen todos a cero y volviesen a subir, ¿verdad? Exacto. No, si tienes una inflación del 6,1% en febrero sobre una del 7 y pico por ciento en febrero del año pasado, queridos amigos, tienen ustedes un aumento de inflación de casi el 14% en 2 años. Pero es que además, o sea, no solo es que sea agregada o acumulativa, es que además cuanto más alta estuvo en un momento determinado, más difícil es, por aritmética, conseguir porcentajes similares. O sea, bueno, Marc, es como lo del crecimiento. Esto lo vas a ver, claro. Los próximos datos de inflación van a ser de inflación aparentemente inferior sobre un dato brutal, el de septiembre, el de octubre del año pasado.
en marzo del año pasado hubo un crecimiento importante porque fue cuando empezó la invasión, bueno, la guerra en Ucrania y toda esta historia. Entonces, claro, los datos que se han utilizado en la comparativa de enero y febrero, los adelantados de febrero y toda esta historia, hemos identificado, pues, oye, que está subiendo un poco la inflación, ¿no? Están subiendo el IPC, ¿no? Que dicen Sí, ellos. Y claro, porque están comparando con los 2 meses más suaves que hubo el año pasado. sí, Pero como no aplican el agregado, pues parece que ha vuelto a subir. claro. Pero Bueno, lo pero es mismo va que a pasar. para que Pero veas tú lo que decías antes de los incentivos perversos, es que yo he recibido insultos en redes sociales por parte de supuestos economistas expertos por recordar que la inflación es acumulativa. Alucinante esto. Esto es alucinante. O sea, bueno, lo de los alucinante. insultos y eso ya. Imagínate qué tipo de personajes te tienes que encontrar por ahí para que para justificar el robo de la riqueza de los ciudadanos, que es lo que es la inflación. La inflación no deja de ser, estamos diluyendo la riqueza de todos y nos estamos empobreciendo todos, te digan eso. A la vez, esos mismos expertos, esto sí que es curioso, de que se quejan de que en la universidad pública cobran poco porque ha subido el coste de la vida un 22%. Sí, sí. Pero eso es lo mismo que el Banco Central Europeo diciendo a sus trabajadores que quieren subirse el sueldo no sé Esto es cuánto y buenísimo. mucho más de lo que prevé el propio Banco Central que va a subir, ¿no? O sea, es todo como. Porque ya consideran que se equivocan de origen. Pero a mí realmente todo esto, al final lo que me hace comprender es que, primero, no se transmite la información adecuada. Eso ya es por temas interesados. Hay quienes pueden considerar que, pues, que otros decimos a lo mejor cosas desde una perspectiva o una óptica algo más conflictiva, no sé, cada uno lo que quiera, ¿no? Pero en todo caso, independientemente de eso, hay una reflexión previa y es que no se forma la gente desde el Claro, ámbito más básico. Ya no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser economista, pero escúchenme, la inflación es esto, la pérdida de poder adquisitivo es algo acumulativo y cuando se acumula en 2, 3 años usted es más pobre y tiene que sí, saber que es más pobre y como es más pobre tiene que buscar fórmulas para dejar de serlo o por lo menos que su pérdida de poder adquisitivo, y por eso tengo yo aquí tu libro, ¿no? Digo, yo cojo el libro este y me sí, dice cómo, aquí que se ve bien, y si no se ve lo buscáis. La cuestión es que, ¿cómo puedo hacer que mi dinero, que evidentemente está perdiendo poder adquisitivo, vale menos, ¿no? Porque al final, cuando algunos critican, a mí me hace mucha gracia, esto es un paréntesis, critican Bitcoin o critican algún tipo bueno, de recurso, en este caso una moneda digital, ¿no? Como podría ser Bitcoin, pues dicen, no, es que eso no sabemos lo que valdrá en el futuro. Digo, no lo sé, es cierto, yo no sé lo que valdrá en el futuro. Lo que sí que sé es lo que no valdrá nada, que será el dólar y el euro, porque a este paso, comparado, por ejemplo, contra un patrón estable que sería el oro, pues cada vez valen menos, ¿no? Y al final es un tema, yo creo, de cantidad de dinero. Y eso, claro. pues tú estás de acuerdo porque te he leído y estaba buscando también contenidos antes para corroborar esto y leía una cosa que en 1568, ojo, siglo XVI, ya decía Jean Bodin que argumentaba que al aumentar la cantidad de dinero, lo decía él, en una época en la que crear dinero era una cosa bastante diferente a lo de ahora, pero bueno, se creaba de forma física, ¿no? Al aumentar la cantidad de dinero en circulación sin que haya un aumento comparable del suministro de mercancías, pues los precios tienden a reaccionar al alza y no hay más. Y eso es el M2 y el Claro, M3 circulando sin tener más claro. acceso. No sé si tú. No, esto, pero si la literatura es inequívoca, inequívoca. Inequívoca. O sea, el Bank of International Settlements ha publicado 2 papers este año en el que muestra que el aumento de la cantidad de dinero ha sido el precursor de la fuerte subida de la inflación en países que no tenían inflación. Claro, lo que pasa es que te dicen, oye Daniel, a ver, también se estaba imprimiendo dinero como locos entre el 2009 y el 2019 y no había inflación. Y ahí está otra vez el engaño. La inflación no es solamente el IPC, también es la inflación de activos y se ha generado una enorme inflación de activos. Primero, enorme inflación de activos, bolsa, renta variable y renta fija también. ¿No? Se llamaba la burbuja de todo, si recuerdas, ¿no? Si, que lees a Peter Schiff, The Bubble of Everything, ¿no? Subían todos los activos de riesgo y en el año 2020 se lleva a cabo el mayor experimento monetario de la historia reciente, no, de la historia monetaria, De la que historia es monetaria. con toda la economía de los países desarrollados cerrada por decreto, se aumenta la masa monetaria al unísono de los principales bancos centrales
más de 5 veces la cantidad que llamábamos el bazooka de Draghi. Entonces, o sea, 5 Sí, veces más, sí, con sí, toda la economía cerrada. ¿De acuerdo? Y al reabrir la economía, toda esa cantidad de dinero se va directamente a enorme gasto público, directamente a enorme gasto público. En el caso de Estados Unidos se les daba cheques a la gente, aquí vía enormes subvenciones y enormes programas, etcétera, y al añadido de aumento de la demanda de dinero por parte de los operadores que vuelven a dejarles salir a su casa, más el enorme aumento de cantidad de dinero por parte de los bancos centrales, se ha inundado de dinero la economía hasta un nivel que lo que ha llevado es a que se disparen los precios al consumidor, además de haberse disparado en el pasado los activos financieros. En realidad, lo que estás viviendo es una enorme destrucción del poder adquisitivo de las monedas. Y claro, la gente dirá, hombre, ¿cómo es el poder adquisitivo de la moneda? Si el dólar se ha revalorizado con respecto al resto de las monedas fiduciarias que se... claro. Claro, pero no con respecto a sí mismo. El poder adquisitivo del dólar ha caído y ha caído masivamente. Necesitas, la gente tiene que saber eso, necesitas más dólares para Claro, comprar lo mismo de antes, es tan simple como eso, y eso sí claro, que ya no va a ir para atrás. Esa es eso. la conclusión, ¿no? Y además, en gran medida, a veces, lo de la cantidad de dinero en el sistema, que a la gente le cuesta comprenderlo, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué, no? Porque hay más Sí. dinero para las mismas cosas, con lo cual, si hay las mismas cosas y hay más dinero, pues, Uh-huh. pues el que tiene las cosas dice, pues te lo voy a vender más Pero caro, ¿no? Yo le llamo la todos teoría los del que nos banquero. están viendo lo entienden. Tú tienes X cantidad de dinero. Imagínate que tú y yo somos la economía. Tú y yo tenemos X cantidad de dinero. Y de repente, por un factor exógeno, la madera se dispara. Nuestra cantidad de dinero para comprar todo el resto de las cosas no ha aumentado. Por lo tanto, si tengo que comprar madera, tengo que comprar menos del resto. La única manera en la que yo compro la madera, que ha subido mucho, más todo el resto de precios, aceptarlos y seguir comprando o lo mismo o muy poquito menos, es si la cantidad de dinero es mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, es la única manera. No existe. Y entonces te pueden decir todo lo que quieran, porque es que se confunde la subida del precio con la subida de los precios agregados. No es lo mismo, no es lo mismo. Y de hecho lo estamos viendo. Los precios, hablabas antes de la guerra de Ucrania, fíjate cómo se utiliza la excusa de la guerra de Ucrania, ¿no? Todas las materias primas en los mercados internacionales están cotizando por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Ucrania. Todas, el petróleo, el gas natural, el gas, el carbón, el cobre, el aluminio, el acero, ojo, ¿te acuerdas? El maíz y el trigo, etcétera, Sí, etcétera. todo. Todas. Y la inflación al 7,7% subyacente y al 6,1%, y vuelvo a repetir, acumulada sobre el 7 y pico anterior. No, ya lo decía Milton Friedman, ¿no? Esto es un problema monetario, no busquen Pero otras vamos, razones, pero para sí, los que no quieren, porque la gente inmediatamente dices Milton Friedman y parece que estás hablando sí, bueno, del diablo, pero pero yo hablo no, de todos, no se no rompan pasa la nada. cabeza. Claudio Borio, Ricardo Reis, el Bank of International Settlements, el Fondo Monetario Internacional tiene varios papers, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta romperse la cabeza. Y siempre, efectivamente, aparecerá alguno que te diga que la culpa, porque eso siempre se utiliza. El argumentario del intervencionista siempre es el mismo. Primero te dicen que hay que imprimir moneda para combatir la deflación, como si cualquiera de los que nos está viendo hubiese salido alguna vez de una gasolinera o de un supermercado diciendo no lo puedo tolerar, ha bajado la gasolina o la carne, ¿vale? No Dos, puedo tolerar. no lo puedo tolerar, es No, intolerable, ¿eh? Ha bajado la carne, me madre voy mía, de este supermercado. nunca más volveré aquí. Primero, hay que imprimir moneda para combatir la deflación. Dos, hay que imprimir moneda porque no hay inflación, a pesar de que están subiendo los precios de todos los activos financieros. Tres, hay inflación, pero es transitoria. Cuatro, hay inflación, es transitoria, pero persistente. Cinco, hay inflación, pero es culpa de los supermercados. Seis, hay inflación, pero es culpa de usted, señora, que es una derrochona y que no sabe comprar como yo en el mercado de Supercalviño. Y luego repetir.
Siempre es lo mismo. Luego volver al principio. Eh, Vuelvo a Claro, repetir. siempre, pero fíjate que siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque después de un periodo acumulado de alta inflación en la que te están engañando constantemente, si lo hemos vivido todos los españoles con esta inflación, entras en una crisis y entonces te dicen que es que la cantidad de dinero en el sistema está cayendo demasiado y que hay que imprimir dinero, ¿sabes? Pero oye, Ahora, bueno, ahora que dices eso de la estanflación, perdóname, Dani, o sea, pues lo digo porque a mí me han dado de hostias hasta en el carnet de identidad, tengo tengo el cielo en la boca una de golpe, porque yo dije que estábamos en esta inflación, estuvimos en esta inflación durante un momento puntual, de hecho, sí, dudo que hayamos salido de ahí, pero bueno, en todo caso, básicamente porque dije que la estanflación podía ser no técnica. Es decir, no pasa sí, nada si la estanflación no es técnica, porque como venimos de una situación en la que las tasas y las cifras cayeron a unos niveles que son absolutamente artificiales, o desde el punto de vista de la lógica económica, ¿no? claro, Pero que bueno, que caer un menos 11,2, a partir de ahí, todos los ajustes que hagamos aritméticos tienen que tener un patrón de análisis algo más subjetivo, no solo objetivo, no solo el elemento comparativo. Y decía que, bueno, que cuando tú estás saliendo de un menos 11,2 y estás creciendo solo un 5, tú no estás creciendo, tú estás recuperando, claro, además claro. te estás endeudando porque estábamos utilizando deuda y con todo eso, si tienes una inflación del 11%, tío, estás en esta inflación pura y dura. Digas lo que digas, porque la economía sigue estando muy abajo, no le llamaremos Claro, estancamiento, pero está ahí parada, porque evidentemente claro. de un menos 11 crecer solo un 5, que no es el 5 de ese menos 11, es mucho menos, Mm, obviamente, estás parado, tienes la economía arrancando como puede, que es verdad que había muchos condicionantes que tenían que ver con nuestro modelo productivo, pero eso era esta inflación, ¿no? Y tengo dudas de que realmente hayamos salido de ahí porque seguimos estando todavía por debajo de 2019. Y si tú estás por claro. debajo de donde estabas y tienes un incremento de precios brutal, eso, no sé, en una escuela de primaria le llaman esta inflación, ¿eh? Eso es en Román Paladino, esta inflación. Lo que pasa es que si tú te acuerdas, tú eres un poco más joven que yo, pero si te acuerdas de la época de la estanflación, y los que nos están viendo todavía más seguro, Esos ¿eh? todos más, todos más. En la época de la estanflación también había todo un engranaje de gente que tenía que decir que no estábamos en esta inflación, ¿de acuerdo? Pero tú lo acabas de explicar. Si tú has caído un 11,8% en el 2020 y en el año 2022, después del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, estás todavía un 1,5% por debajo del nivel de 2019, no has crecido, has rebotado, ¿vale? Pero todavía estás por debajo. Entonces no has crecido. Bien. Segundo, si en ese periodo lo que se ha rebotado el Producto Interior Bruto lo has aumentado y más, y mucho más en deuda, has pasado de una deuda del 90 a una deuda del 110% sobre PIB, y encima los indicadores de IPC acumulados te ha subido, es una inflación acumulada pues del 15-16%, señores, eso es esta inflación del libro. Entonces, que para si es que te insultan a ti, los que me insultan a mí, da igual, cuanto más te insulten es porque más razón tienes. A mí Eh, me entra por aquí, me sale por claro, aquí. pero los que te insultan, ¿por qué te insultan? Te dicen, claro, es que no puedes contar el 2020, porque tienes que conseguir, no sé por qué, ¿no? ¿Sabes? Claro, hombre, No existió, no claro, existió. no, esa es la otra, ¿no? Es que es la, claro, dice, si quito como decía un economista norteamericano, si quitas todos los precios que suben, la inflación no sube, ¿no? Claro. Eh, Pero aun quitando el 2020, vamos a poner el caso, va, te lo quito. Bueno, seguimos estando por debajo de 2019. O sea, perdone usted, nuestra capacidad productiva nominal está ahí. O sí, sea, claro, porque esa la es la real otra, está por ¿no? debajo. Has hecho un punto muy importante. Si tú tomas luego del Producto Interior Bruto 2020-2022, cuánto viene de gasto público, es decir, de deuda, y cuánto viene de aumento de la capacidad productiva, estamos muy por detrás, estamos de acuerdo en todo eso. Pero en cualquier caso, la razón por la que por esa gente que te ataca, o que me ataca a mí, o que ataca a otros, odian el término esta inflación, es porque es la evidencia empírica que le muestra a la gente lo que están viviendo y que no entienden. O sea, la gente le están diciendo que estamos en la mejor economía después de la yo qué sé, de Wakanda, ¿sabes? Para los que nos están viendo, seguro que eso saben lo que es Wakanda, ¿no? De Black Panther. Ahora voy a preguntar, ahora voy a preguntar. Eh, pero quiero decirte que para, te tienen que contar
una narrativa de recuperación y de crecimiento, y etcétera, de tal y que cual, que la gente no percibe. Entonces, por eso hay ese nivel de virulencia ante cosas que no debían ser virulentas, por otro lado, porque esa misma gente que te ataca a ti seguro, y no sé quiénes son, pero no lo dudo, esa misma gente, cuando estábamos saliendo de la crisis de 2011 y recuperándonos hacia 2018, decían exactamente lo mismo. Decían, o sea, que no nos recuperábamos, que esto era un desastre, que la economía iba fatal, pero ojo, sin una inflación del 6, 5, 6, 5, 5, 6. Yo la verdad, bueno, antes de contestar, los que estáis haciendo preguntas las estamos acumulando, me las dicen por ahí, nos las están acumulando, y ahora cuando falten 10 minuticos, se las tiraremos a Daniel para que las responda a todas ellas, cada una en 5 segundos. Bueno, en 5 segundos. Ya verás que bien, tienes cada pregunta 5 segundos, pero que tranquilos, que se están acumulando, que no se están quedando perdidas. Pero que a mí, sobre el tema de los ataques y tal, a mí realmente es que me da igual. Porque además no tengo tiempo de perderlo ahí, y además considero, además digamos que yo ya me curé de todas estas cosas en el 2008, ¿no? A veces lo he explicado, ¿no? En el 2008, cuando se me ocurrió empezar a decir que venía lo que venía, bueno, dejé el 2006, ¿no? Escribí un libro, me demandaron, tuve una denuncia con Polaris Wall, que Dios guarde en su gloria, porque había dicho que muchas historias que me pasaron, algún banco que otro que me demandó también. Entonces todo eso lo viví, todo lo superé, evidentemente al final pues por casualidad o por análisis. Yo siempre dije que lo que decía se basaba en que leía en inglés y que leía prensa extranjera porque vivía en el extranjero y por eso explicaba lo que explicaba, pero que ahora pues más o menos es lo mismo, ¿no? Vivimos esa situación como de los brotes verdes, ¿no? Aquello que vivimos en aquella época. Bueno, que está todo bien. Bueno, ¿tú te acuerdas que tú y yo nos conocimos cuando a mí me llamaron terrorista financiero, por decir que la situación de las cajas en España era insostenible, ¿no? Además, luego se crea otra narrativa, Marc, y tú y yo la conocemos, que es la de nadie previó esto. Tipo, sí, se previó. Nadie previó esto. Nadie previó la inflación. Oye, mira, este señor, Tim Cogdon, escribió en el año 2020 que el aumento masivo de la M3 iba a llevar a un enorme aumento de la inflación. Has hablado de Peter Schiff, que dijo exactamente lo mismo. Yo escribí un artículo en junio de 2020 diciendo, en el extranjero, hay que leer inglés, que los estímulos iban a generar inflación, además de la manera negativa, es decir, empobreciendo muchísimo más a la gente. La M3, explica lo que es la M3. La M3 es sí, la M3 es la cantidad de dinero, digamos, más amplia, ¿no? O sea, de M1 a M3... La pública, la privada, todo en el sistema. O sea, la cantidad agregada en su acepción más amplia, ¿de acuerdo? En cualquier caso, no importa, como si me dices la M2. O sea, lo que pasó en el año 2020 ha sido un experimento monetario en el que bajo la premisa de antes hemos hecho experimentos monetarios y no se ha creado inflación, vamos a hacerlo. Esto es como si vas con un coche a 200 por hora, dices, todavía no nos hemos matado, acelera, ¿verdad? Bueno, entonces hace un experimento todavía mayor y nos hemos metido en la que nos hemos metido. Hoy, Holtzman, del BCE, ha dicho que se tardarán años en bajar la inflación al 2%. Y recuerdo que la inflación es acumulativa. O sea, cuanto más se tarde en bajarla al 2%, significa 6, 5, 4, 3, todo. Además, tarde o temprano empezará la presión salarial. Tarde o temprano, o sea, decir, habrá un momento en el que, y sobre todo en países que haya cambios de gobierno, en un momento determinado, si es que lo hay, y se produce pues, un cambio de gobierno hacia el otro lado, pues la presión salarial o la presión sindical aumentará porque se encontrará delante a quien tenía ganas de tener delante. Eso va a pasar y es muy probable, ¿no? Y esa presión salarial que tarde o temprano también tienes que asumir y cumplir, lo único que hace es retroalimentar, obviamente, la inflación en segunda ronda. Tiene mucha pinta de que eso nos puede acabar pasando. A mí te voy a decir una cosa, ya después de tantísimos años de estudiar la inflación. A mí la inflación de segunda ronda no me importa si atacas la de primera. Te voy a decir por qué, porque no ocurre. O sea, el concepto de inflación de segunda ronda no existe si atacas de verdad el aumento masivo de la cantidad de dinero y el origen, claro, por definición. Es decir, la segunda derivada de la fiebre, que puede ser pues, una embolia, no te pasa la embolia si controlas la fiebre.
Sí, dicho así. Dicho así es radical, pero es cierto. Pero, y otra cosa, a mí no me preocuparía tampoco, y me preocupa en general porque al final no todo el mundo puede gestionar sus activos o su capacidad adquisitiva con diferentes fórmulas, ¿no? Pero yo creo sinceramente que por eso hoy el libro tuyo, el que he promocionado, el que digo que hay que leerse es este Sí, sí, último, sí, sí. porque habla Baratísimo. de eso, ¿no? Además es baratísimo. Habla de una cosa que creo sinceramente que tal vez es, oye, un recurso, ¿no? Vital. Es decir, la inflación no la vamos a poder evitar. Es acumulativa, es agregada. No hay filosofía política ni económica en quienes nos dirigen para atacarla de verdad. No van a Mm, retirar estímulos. Se han montado el plan antifragmentación ese que al final es meter dinero otra vez en el sistema. No, la subida de tipos no va a ser radicalmente fuerte como para que pudiese parar la economía y así de golpe, pues de algún modo pudiéramos basarnos en esa recogida de activos o de dinero. Como todo eso no va a pasar y la inflación no la vamos a poder moderar siendo acumulativa y agregada, oye, al final nosotros tendremos que hacer algo para que nuestro poder adquisitivo no se deprecie y que claro. tengamos alguna fórmula. Tú, muy rápido, ¿qué consejos Sí. das en ese Hombre, sentido? lo primero que explico en el libro, por ser muy rápido, y por supuesto aquí porque lo tienen que comprar para leerlo, es que hay que analizar muy bien nuestro perfil de riesgo, nuestra capacidad de tomar, de invertir. Tenemos que analizar nuestro plan para qué es lo que queremos hacer, y en el libro empiezo precisamente diciendo lo primero que tienes que hacer es batir a la inflación, ¿de acuerdo? Y tienes que buscar un plan de inversión a largo plazo, porque como la inflación es un problema a largo plazo, no puedes plantear tu decisión de inversión a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, doy una serie de recomendaciones de inversión y recuerdo a todo el mundo que nos está viendo, que vuestros mayores, las personas, vuestros abuelos, vuestros padres, todo el mundo ha creado su patrimonio, pequeño o grande, en un entorno mucho más complicado de inflación que el nuestro. Yo, para que lo sepáis todos los que nos estáis viendo, mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso dice dos cosas, la edad que tengo y la inflación que había. Sobre todo la edad que tiene. Sobre todo eso, porque nadie se acuerda de eso ya. Así A ese, joven, a ese tipo de interés se la dieron a mis padres, tío. pero nos cuidamos. No, 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 Nos no, no, cuidamos, no, 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 no. ¿no? La gente del año 67 al 70 ha vivido esos tipos de interés. Sí, lo que pasa es que yo he sido más de alquiler. Ah, amigo, He claro, sido más, esa es porque otra manera. Bueno, he tenido, también está en el libro cómo batir a la inflación vía tus decisiones en el inmobiliario. Es una de las preguntas que vas a tener que responder en 3 minutos. Una de las decisiones que tomé en su día, como yo he tenido que vivir en múltiples países Sí, y decidí que en lugar de buscar no sé, una propiedad en un lugar que fuese como un punto de referencia, como no me salía a cuenta y tenía que estar todo el día repensando dónde me iba a fijar residencia, pues al final decidí que era alquiler, ¿no? Obviamente. Y entonces busqué fórmulas alternativas a no teniendo una propiedad, ¿qué pasaría cuando esa filosofía? Cuando yo me jubile no tendré una casa, o la tendré o no la tendré. Ahora el momento actual es distinto, pero sí que durante un tiempo pensé que tenía que tener esa posibilidad, ¿no? Yo llegué al día en que, es decir, en lugar de pensar de hoy hacia el futuro, buscaba el futuro final y decía, cuando cierto. yo esté allí, ¿qué es lo que debo de tener? ¿No? Entonces voy Mm, trabajando en ese sentido para cuando yo quiera vivir de una manera determinada. Imagínate que alguno de los que nos están ahora mismo viendo dice, yo es que no tengo casa, pero tengo posibilidad de comprarla, ¿no? mm. Pero igual la que quiero comprar ahora no me interesa, porque yo ahora podría querer vivir en Madrid, en el centro de Madrid, y podría comprarme la casa o lo que fuese, el piso, y dices, pero es que cuando yo me jubile, querré vivir en un pueblecito, en el sur, al lado de un pueblecito, no sé, al lado de Málaga, donde me sea mucho más barata, pues ten ese dinero. Porque el Claro, día que tú dices con eso te compras la casa y ya tienes la casa que podrías haber comprado ahora con todo el tinglao que tendría que ser venderla o no venderla, ¿no? Pero bueno, es muy esos son. importante eso que tú estás diciendo. En el libro lo explico, no es solamente tu capacidad de tomar riesgo, sino el plan para qué vas a querer el dinero. Vas a hacer, ¿quieres jubilarte pronto? ¿Quieres jubilarte más tarde? ¿Quieres utilizarlo para comprarte algo en algún futuro? O sea, ¿para qué es tu decisión de ahorro? Condiciona de una manera significativa cómo tienes que planificar tu decisión de inversión. Dos cosas, antes de lanzarte las preguntas, que había un montón de cosas más que quería hablar contigo, pero lo haremos en otro directo porque pasan dos cosas. Una, de que mucha gente está diciendo que qué guay.
¿vale? La entrevista, la charla, porque te tenían, yo creo que tenían prejuicios. Desde el Muy punto de bien. vista de opiniones políticas, muy político, pero realmente tú lo que eres es economista y de los buenos, ¿no? Y entonces valía Mm, la pena hablar de economía y desde tu perspectiva, que obviamente cada uno tiene la suya, ¿no? Y lo ujú. segundo es que nos dicen que no, que esto, que nos estemos una hora más, no puede ser, lo siento, porque aquí hay un pacto y los pactos hay que cumplirlos, que somos Otro caballeros, día, ¿no? Otro otro día. día. También me comentan ahora, en estos momentos es el... Yo esto no lo había mirado nunca, pero como ahora tengo quien nos echa una mano aquí en estas cositas, me dice que es el directo más visto ahora mismo en España, pues ahí estamos con, oye, somos 5.000 y algo o así, que por cierto, todos los que estáis ahora conectados y que estáis logueados, que lo cual es interesante que estéis logueados porque si no, no podéis darle al like y esas historias. Oye, pues decirnos la edad que tenéis, ¿no? Porque yo no sé la edad Claro, que tenéis, solo sabemos de dónde estáis, cosas así, pero al final no sabemos la edad que tenéis y así pues aumentamos los comentarios y de esa manera, desde donde estáis y la edad que tenéis, pues os conocemos un poco más y también el algoritmo este que promociona o no promociona los vídeos, no lo sabemos exactamente y ya está. Vamos a pasar, Dani, si no te sabe mal, a las preguntas. Hemos destacado 8 de las que nos han llegado. Y a ver qué, bueno, tú joder, está todo el mundo dando la edad, ¿no? Y luego luego las revisaré porque tenemos con ChatGPT y cosas de estas que nos hace automáticamente escalas, tablas y tal, y vamos a ver qué edades. No me mintáis, ¿eh? O sea, no os quitéis años ni cosas raras. Vamos a las preguntas, tienes que contestarlas de a forma toda velocidad. rápida, ¿eh? Vamos a la primera. Esta es de Iscu. Gracias por los 5 eurillos. Buenas tardes. ¿Cuáles serían los efectos positivos negativos en una posible crisis de deuda en España? Bueno, yo creo que efectos positivos no habría Ninguno. ninguno. Una crisis de deuda es la evidencia de la insolvencia del activo de menor riesgo, que es el bono soberano, y por lo tanto tiene impacto no solamente sobre la deuda del país soberana, sino también sobre incluso las empresas que lo hacen bien, etcétera, ¿no? De ahí el famoso problema del efecto sede que ha salido en varios titulares de estos últimos días. En todo caso, yo creo que una crisis de deuda, como todas las reestructuraciones, como todas las crisis, son la oportunidad para revisar los excesos del pasado. Es decir, es una manera también en la que los países pueden tener una oportunidad para reorientar el exceso de gasto público, etcétera, y hacer una reestructuración seria que fortalezca la economía. Ojo, Irlanda, que conocemos Marc y yo bien, es un ejemplo claro, y Portugal también, claro, de países que han tenido que ser rescatados y que han salido no solamente mucho mejor, sino mucho mejor que España de la crisis. Trasladando además de forma objetiva la situación a su gente. Es Eso decir, es, eso perdona, es. Siempre no, tenemos eso un es. problema, vamos a debemos, hay que pagarlo, con lo cual aquí hay un sacrificio que hacer que todo el mundo comprende. Mientras que si tú vas explicándolo todo con una gasa, pues al final la gente dice, ¿yo por qué voy a tener que sacrificar nada? ¿No? Sí. Siguiente pregunta. Juan Orós, ¿crees que al final al final bajará la inflación? ¿Será una recesión? ¿Qué es lo que hará bajar la inflación? ¿Una recesión será light o dura? Lo único que puede hacer bajar la inflación de verdad, otra cosa es que baje el interanual, ojo, ¿vale? Pero lo único que puede hacer que realmente baje la inflación a los niveles del 2% es una reducción de la demanda agregada, ¿vale? La demanda agregada es el sector público más el sector privado. Si el sector público, por primera vez en una crisis inflacionista, no está reduciendo la demanda, sino que la está aumentando y está consumiendo más unidades de moneda vía déficit, ¿vale? Tendría que venir de una masiva reducción de la demanda agregada del sector privado, es decir, no de una recesión, sino de una crisis del sector privado. Por eso no creo que se vaya a reducir rápidamente. Pero tiene que haber una reducción de la demanda agregada y eso es lo que está diciendo ya hasta el último de los banqueros centrales. Está diciendo que el gran problema que está ocurriendo es que están viendo que a pesar de las subidas de tipos, todavía, claro, porque los sectores públicos han decidido contraatacar la inflación de la peor manera que se puede hacer, que es gastando más, es decir, que es inflacionista, pues entonces yo creo que tardará bastante tiempo. No lo sé, pero la media de reducción de la inflación al 2% después de haber pasado del 5% en países desarrollados es 5 a 10 años. Madre mía.
Eso según Deutsche Bank, ¿eh? Eso es una media de las últimas. Otra. Te estás extendiendo mucho. Bueno, Ciro Matsubara Fernández nos dice, hablamos mucho de que habrán en el efectivo. Uy, hostia, me cuesta entender las reducciones estas, pero si las CBC en circulación porque ocurrirá en el mercado callejero de las drogas. No entendemos tu pregunta, Ciro. Igual proviene del Japón o algo, por lo que veo el apellido. Me cuesta entenderla. Yo no sé exactamente a qué te refieres, pero si hablas de las CBDC, yo aquí, el tema de las CBDC, necesitamos otro un programa directo. aparte. Y haremos... Yo solamente os voy a decir una cosa. El gran problema de las CBDCs es que son vigilancia disfrazada de dinero. Es decir, que el Banco Central tiene toda la información de lo que tú haces y por lo tanto te puede penalizar, te puede beneficiar, te puede quitar, te puede poner. No es con la falta de independencia que se les acusa a los bancos centrales, es un mal experimento y además innecesario. Sí, además aquí lo he comentado varias veces, ¿no? Y sinceramente es una de las cosas que más me preocupan, ¿no? De hecho, yo sinceramente creo que las crisis al final donde llevan siempre es a la retirada de algún factor de libertad o al recorte de algunos elementos porque genera más dependencia y si resumas la posibilidad que tecnológicamente existe, porque a mí yo me puedo creer en un momento determinado que el Banco Central Europeo diga, no, es que nosotros no vamos a controlar nada, y que lo diga todo el mundo. Yo me lo puedo creer, pero solo el hecho de que sea posible es lo que me preocupa, porque la historia me demuestra que cada vez que ha sido posible ejercer control, se ha ejercido y ya está. Entonces, si tú generas dependencia y con los subsidios, las ayudas, generando la vida que están generando a partir de esa dependencia, pues lo único que va a hacer es estimularla tecnológicamente hablando, ¿no? Me quedan pocas ya. A ver. Análisis cíclico. La MMT en territorios inexplorados con oferta monetaria siempre mayor a la demanda por transacción que nos lleva a la inflación crónica, presionando tipos y comprometiendo el crecimiento. ¿Qué veis para esta nueva era económica? ¿Qué vemos para esta nueva era económica? De nueva nada, lo mismo de toda la vida, que es disfrazar los desequilibrios estructurales de los gobiernos vía inflación y vía endeudamiento. Vamos, no hay nada. La MMT, la teoría moderna monetaria, no es ni teoría ni moderna. Lo dije el otro día en Fox y se hizo viral. ¿Por qué? Porque se lleva haciendo toda la vida. Es lo de toda la vida. Es exactamente lo de toda la vida. Y yo no veo nada nuevo. Se va a y de hecho, si piensas lo que decía Mark de las CBCs, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo no veo nada más que una patada hacia adelante adicional para disfrazar los desequilibrios estructurales con con inflación persistente y con mayor represión financiera. Yo hoy no opino. Que básicamente lo mismo. Roberto me dice, ¿podríais hablar sobre el mercado inmobiliario? Muy rápido lo que has dicho antes. Vale, muy rápido. El mercado inmobiliario ya reaccionó a las presiones inflacionistas cuando se empezó a crear dinero masivamente después de la crisis financiera. Por lo tanto, ahora mismo, como asset class, el mercado inmobiliario ya tiene incorporada la inflación de ese periodo 2009-2019 en el que nos decían que no había inflación. Por lo tanto, no puedes esperar expansión de valoraciones del inmobiliario a corto plazo con tipos subiendo y restricción monetaria. Eso no significa que no haya oportunidades en activos muy específicos, pero como asset class está sobrepreciado. Penúltima. Grenier nos dice, esto es 2+2, más impresión moneda, más inflación. La pregunta es, ¿por qué los gobiernos lo hacen? ¿Cuál es el fin de generar esta inflación? Bueno, lo hemos comentado, pero... Es muy sencillo. Mira, es mucho más fácil pasarle los desequilibrios a los ciudadanos vía inflación que vía subidas de impuestos y recortes. Es mucho más sencillo. Y es mucho más sencillo decirte, no se preocupe, que le voy a dar 200 euros que valen 160, 130, claro. 120, 110. De hecho, esa es la teoría de la deflación social, ¿no? Cada vez tenemos claro, menos es literalmente como hacer el milagro de los panes y los peces sin harina.
cuando hay esas protestas en las calles, que me parecen muchas veces pues están bien, ¿no? Son justas pedir cosas, pero es que esa gente que pide muchas veces es el mismo que ha pedido más deuda, y es el que cuando pides más deuda estrechas la capacidad de inversión de un Estado, que cuando está en una fase en la que esa deuda genera inflación además, pues al final todo ese ciclo es lo que decíamos antes, ¿no? Esa falta de conocimiento o de información o de conocimiento básico financiero o económico, pues te lleva a pedir cosas que son imposibles y además contraproducentes, ¿no? La última pregunta, esta es... A ver qué dices. No hay Hola, malas Daniel. preguntas. Cuando Standard & Poor's corrija y el Bitcoin esté barato, tú vas a comprar, y en caso afirmativo, ¿qué porcentaje de tu cartera? Hombre, esto es muy personal. No, bueno, primero, Standard & Poor's, el S&P 500, yo siempre considero que es una oportunidad para comprar a medio y largo plazo, porque es la economía mundial y precisamente para combatir la inflación, lo mejor, tanto por el dólar como por las empresas y las recompras. El Bitcoin, yo no sé cuándo está barato. Yo no tengo capacidad para saber cuándo es barato o caro. Yo creo que el Bitcoin, a mí me interesa el Bitcoin y las criptomonedas como alternativas a las monedas fiduciarias, no como activo de riesgo para comprar. Y te voy a decir por qué. Que un activo de riesgo sea escaso o de oferta limitada no significa que su precio suba siempre. Te voy a dar un ejemplo muy evidente, el agua o el petróleo. Eso, vamos a hacer una cosa. Eso tú y yo vamos a quedar y yo te voy a hablar de Bitcoin, porque una cosa es Bitcoin y el resto son eso que le No, llaman monedas. eso es otra cosa muy importante, eso, diferenciar Bitcoin del resto de los criptoactivos. Pero fuera de todo eso, ya como valor de Bitcoin relativo al dólar y relativo al euro, que no deja de ser un activo financiero, yo no sé cómo valorarlo, pero lo que sí sé es que como implantación, como alternativa de moneda, sí me interesa, como activo financiero me interesa menos. Daniel, un Bitcoin vale un Bitcoin. Quédate Claro, con esta eso, idea. ya Y lo ya ha está. dicho Marx. Un Y con Bitcoin eso, vale un Bitcoin. luego ya podemos ir pensando y Vale, si es reserva de eso. valor, sí, Sí, pero que eso lo conversamos, sí, porque he investigado un montón y sí, creo sinceramente que es muy interesante, y de hecho pues yo defiendo el papel que jugará en algún momento el cash digital sí, seguro. enfrente de esa moneda digital emitida Pero por... tenéis un capítulo sobre esto, Lo sé, en el lo libro sé. que ha dicho Mark, además, baratísimo. Además, yo digo, está baratísimo y además es muchísima información para el precio. Oye, Daniel, de verdad, oye, un gusto que hayas pasado por aquí y la verdad, a ver, que estoy quitando aquí que tengo... ¿Y hay una pregunta más? No, una dice, hay como 200, lo que pasa que, y además tengo, el problema es que en LinkedIn la gente pregunta, pero en LinkedIn no se me resaltan en la persona que me está pasando los comentarios, no se le resaltan en el dashboard, y entonces tenemos ahí, pero bueno, los que están en LinkedIn ya saben que los queremos un montón también. Oye, tenemos ahí que despedirte ya. Hay un montón de gente. Yo ahora te despido, me quedo con todos ellos para acabar de comentarles lo que decía al principio sobre los nuevos invitados y algún temilla más. Pero la verdad, muchísimas gracias, Dani, por estar aquí y te convocaré otra vez, ya lo sabes. Siempre que queráis. Un fuerte abrazo, me lo he pasado fenomenal. Y muchas gracias por las preguntas. Y nada, otra vez será y nos vemos, Ya lo pues verás, si será no es en pronto. mis redes sociales, en las tuyas, si no Bueno, es en donde o en sea. algún concierto, o en algún concierto. Hombre, hombre, por Dios, hombre, por Dios, por Dios, por Dios. Venga, Eso nos es Def vemos. Leppard y Motley Crue, que nos Ahí, a vamos a tope. ir ahí ¿eh? A tope, Dani. Venga, un abrazo. Chao, Recuerdos. pasadlo Chao, bien. chao, chao.